7 de la mañana con 31 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Bueno, a esta hora nos acompaña Víctor Hugo Ventura, él es ministro de Energía y Minas. Gracias por estar con nosotros, ministro. Gracias por acompañarnos en la cabina de la Red 106.1. Bienvenido. A ustedes, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, evaluación de las diferentes carteras en los 100 días de gobierno, desde el ministerio que usted preside. Primero, ¿cómo lo ha encontrado? ¿Cómo ha encontrado el ministerio? Pues mire, como he expresado en otras ocasiones, el tema más complicado es el tema de conflictividad asociado a la industria minera, aunque también hay temas de conflictividad asociados al sector eléctrico, al servicio de distribución, de transmisión y generación en puntos muy focalizados. Ha sido usted muy cuestionado, no usted, sino el hecho de que los combustibles han tenido un alza en los precios. Le han preguntado, cada vez que lo ven los periodistas, entiendo que los reporteros le preguntan qué está pasando con el combustible. A ver, esa parte también le ha generado revisiones. ¿Cómo ha encontrado esa parte de bueno, verificación? el tema de combustibles, aquí el punto fundamental es que somos país totalmente importador de combustibles, por lo tanto dependemos del precio internacional. Entonces, está Guatemala cerca de un mercado muy competitivo, el de la costa del Golfo, que es el que nos sirve de referencia, pero es imposible evitar que las variaciones que se den no impacten al país. Usted ha visto el año pasado y en los años anteriores la ciclicidad que se observa. Hay una ciclicidad natural que tiene que ver con la estacionalidad, hay una tendencia entre oferta y consumo. Cuando la economía crece, obviamente hay mayor consumo y pues los precios tienden a subir, pero lo que más importa generalmente son los temas geopolíticos que estresan las cadenas de suministro, especialmente en los grandes centros de producción, y pues el Oriente Medio es el gran productor del mundo y eso pues se transmite hacia las Américas. En teoría, las Américas, o sea, el continente americano es autosuficiente, pero hay una interrelación muy directa con el mercado global, por lo tanto, pues se transmite esas turbulencias automáticamente. ¿Ha encontrado indicios de corrupción en el ministerio? ¿Ha ubicado usted alguna seña de que ahí hubo corrupción? Bueno, ¿O hay? De que hubo, por supuesto que la hubo, y lo más visible son los señalamientos que han tenido altos dirigentes del ministerio o autoridades del ministerio en listas internacionales asociadas a la corrupción. Entonces, ahí pues es un indicador, ¿verdad? Los últimos ministros casi todos han sido cuestionados en cuanto a su probidad. En ese sentido y en el tema de mantener de esa manera la cartera, de evitar que llegue a ocurrir hechos de corrupción y demás, ¿cómo están trabajando el interno de la cartera desde la máxima cabeza del ministerio para evitar que esto ocurra? Pero mire, creo que lo principal es que se debe tener claro que un funcionario público, eso está al servicio de la población, está al servicio del Estado, no puede estar al servicio de intereses particulares. Entonces creo yo que aquí fue una equivocación el haber considerado la cartera como un puente donde entraban y salían funcionarios con intereses en empresas especiales. Entonces obviamente ya no eran funcionarios cuya función principal era servir a la población, sino servir a intereses que representaban. Eso es lo fundamental, o sea, creo que esa fue la tendencia observada en muchos, en el ministerio o incluso también en la institución de electrificación, el INTE. Entonces, asociado a eso, pues serán esos resultados de corrupción. El INDE. Usted se ha tenido que enfrentar a la polémica desde que asume como ministro. ¿Cómo ve el INDE? Ya que usted lo menciona. El INDE es una gran institución y que yo pienso que esa es la gran tarea, recuperar a la institución para hacer una tarea que el sector privado ha fallado en hacer, que es la expansión del servicio de distribución. O sea, después de 25 años hay 2 millones de personas, 400,000 familias sin electricidad y que solamente van a obtener la electricidad con apoyo
estatal con apoyo del INDE. Por eso es necesario tener una institución sana, financieramente sana, que esté efectivamente dirigiendo sus actividades hacia uno de los objetivos que la misma ley de creación le señala, y en eso es en lo que estamos. ¿Qué opina usted del tema salarial del ministro y las representaciones que tiene? No sé si ya les dieron la orden de bajarse el salario. ¿Qué pasó con eso? Mire, la orden fue muy clara: no cobrar comisiones, y yo soy el ministro. Bueno, así dicen la prensa, y lo que dice es mi salario, punto. Y ahí no hay discusión, estamos trabajando, no venimos a ganar un salario grande, venimos a servir. Tenemos el menor salario de todos los ministerios. Pero hay dietas del INDE y eso o algo. Estamos renunciando a las dietas, esa fue la instrucción del presidente. No he cobrado un solo centavo de dieta y no lo cobraré hasta que, si es el caso, fuese autorizado. Si no, tampoco lo estoy pidiendo. ¿Les pidieron reducción del salario base o algo como lo hizo el presidente, o eso no se los han pedido? Bueno, yo pienso que si usted compara internacionalmente, el salario de un ministro es, y no se lo digo, pero es quizás el salario más bajo de un ministro en Latinoamérica, a excepción seguramente de Cuba, ¿verdad? Pero quizá Nicaragua, no sé, quizá Venezuela. Yo creo que es el salario más bajo, y ese no es el tema. Okay. Estamos trabajando contentos. Bueno, a ver, en este momento, ¿hacia dónde va el ministerio en el corto, mediano plazo? No me voy a ir a largo porque ahí muchas cosas pueden cambiar, pero en el corto, mediano plazo, ¿dónde está el enfoque de la planificación? Vea, en el corto, mediano y largo plazo, en el corto plazo queremos enfocarnos en el tema de poder actualizar la legislación minera y petrolera. Sobre esa base es que se habla de una moratoria, o sea, en un periodo corto, 2 años, no aprobar nuevas licencias en minería metálica y tener un marco moderno de minería. Y lo mismo para el tema petrolero. Ese es un tema. A ver, sáqueme una duda. Anunciaron revisión de licencias mineras en enero, si no estoy mal. ¿Cómo van con esa revisión? Se están revisando las licencias, los procesos en los cuales se dieron. Tenemos auditorías, tenemos una delegación de la Contraloría trabajando en el tema. En eso vamos trabajando. Se habla de la moratoria minera, y también se dice que hay una moratoria minera de facto desde hace muchos años. Queremos cortar eso, efectivamente, logrando modernizar el marco de la minería. Así es, hay muchos temas también. Está el tema, por ejemplo, de lograr en el corto plazo la incorporación del etanol en los combustibles, o sea, producción nacional de alcohol para que entre y se mezcle en los combustibles, que es todo un desafío que también permitirá, además de tener un apoyo en cuanto a reducción de emisiones, pues también la balanza de comercio se mejoraría un poco. Ese es un proyecto, una iniciativa que obedece a un decreto que fue aprobado en 2023, sobre eso estamos trabajando. Tenemos también el objetivo de promover una licitación de compra de energía, ya estamos trabajando en eso, siguiendo lo que dice la ley. Ya las distribuidoras pronto presentarán sus requerimientos de compra de energía de largo plazo y entraremos efectivamente a confeccionar, a diseñar esa licitación para garantizar el suministro de energía en el mediano y largo plazo. Ahí viene el gran desafío de hacer una licitación que ayude a la descarbonización de nuestro sistema eléctrico de generación, es decir, generar con energía que produzca menos emisiones. Apoyar la transición energética. ¿Qué es la transición energética? Pues es esa transformación que permitirá, en primer lugar, incorporar a toda la cadena de la industria eléctrica en la solución de los problemas energéticos, y ahí es donde viene, por ejemplo, el tema de la electromovilidad, que en su concepción más amplia vendría a ser lo que es la movilidad sostenible. No olvidemos que uno de los grandes proyectos de la actual administración es dejar totalmente diseñado y con estudios de factibilidad y financiamiento listos para el proyecto más importante de transporte
yo diría que desde Manuel Coloma Argueta, que sería el metro de la ciudad de Guatemala, cuyo impacto en el consumo de combustibles va a ser muy grande, pero no es ahí donde esté el beneficio del metro. El beneficio del metro es en tener un servicio de transporte más seguro, más económico y sobre todo más eficiente, que la gente no pase 3-4 horas de su día en transporte, sino un tiempo prudencial, 40-50 minutos al día, y ese será el gran beneficio del transporte. Usted me habla de energía. ¿Qué previsiones tienen del invierno para el tema de las hidros? Me imagino que lo han hablado. Hemos visto ahí un aumento en el costo de la energía, por lo menos yo ya pagué más en el recibo. Hablando con un experto me decía, es que ahora se está usando más búnker para tratar de producir la energía. Como tal, ¿cómo van en ese aspecto? ¿Qué le han dicho? Bueno, mire, el tema nuevamente acá es decir que siempre cualquier estrategia lleva beneficios, lleva costos o riesgos. Cuando se inició una estrategia para tener una mayor participación renovable, eso fue hace 20 años por lo menos, efectivamente se logró una transformación y hay que reconocerlo, que es una transformación importante, y se pasó de tener una baja, no baja, pero una participación renovable de alrededor del 50% a llegar al más del 70%, incluso 75% renovable en años anteriores, pero con el riesgo climático que ahora está enfrentando Guatemala, pero no solo Guatemala, yo diría que muchas partes, especialmente en el hemisferio occidental, de México hasta Colombia, Ecuador, usted se está dando cuenta que un país como Ecuador está enfrentando apagones. Todos los países han tomado precisamente medidas para reducir esos riesgos. Nosotros la tomamos, yo creo que fue quizá una de las primeras medidas desde que iniciamos la gestión, que discutimos con el administrador del mercado mayorista, vimos los riesgos, identificamos dónde podría ser la solución y cuáles eran los cuellos de botella, y aprobamos un decreto de emergencia que creo que está funcionando muy bien, porque permite efectivamente tener la reserva termoeléctrica efectiva sin el cuello de botella de no tener combustibles, y eso fue lo que se logró. Obviamente los costos de operación han incrementado, afortunadamente hay una protección para el sector regulado, para las familias, para nosotros, y en eso yo pienso que si nos fijamos bien, si nuestro recibo subió fue porque hubo mayor consumo, derivado también de que han habido pues temperaturas más altas, usamos más seguramente algún medio de acondicionamiento climático, ventiladores por ejemplo, y eso pues puede hacer que nos suba el consumo. Yo no tengo aire acondicionado en la casa, o sea, que me pegaron gol por ahí. O sea. Uno de los que se ha identificado como de los drivers que han hecho que la demanda suba es el uso de aires acondicionados por la gran cantidad de edificios que hay ahora en Guatemala. O sea, hay un cambio, yo diría, que se nota ya en la vivienda, que la vivienda vertical es cada vez más importante. Claro. Entonces, a ver, para finalizar, ministro, principal acierto en los 100 días hasta el momento y principal desacierto en los 100 días. Y haga por favor autoevaluación de la cartera. Pues mire, en principal acierto yo creo que es haber hablado con todos los agentes petroleros, gaseros, eléctricos, haber enfrentado el problema de una posible crisis, haber enfrentado también el tema de la mala calidad, lograr poner en funcionamiento una línea muy importante hacia el Petén, y que hoy los peteneros han mejorado su suministro gracias a ese acierto que tuvimos en este gobierno. Acierto, óigase, y eso lo puede criticar, depende de quién lo esté escuchando, pero también es hacer valer las leyes en el caso de la finalización del contrato Perenco, que no debe interpretarse como una política que vaya en contra de la explotación de nuestros recursos, sino más bien en la recuperación de las áreas protegidas. El principal desacierto, oye, pues tal vez no haberme enfocado mucho en la comunicación, en las redes sociales y en mejorar mi imagen, no he tenido tiempo para eso, pero habrá que hacerlo. Ok, perfecto. Ministro, gracias por estar con nosotros y darnos Ustedes este tiempo. muy amables. Muchas